Durante el partido de un juego popular, la esposa notó a un hombre guapo y no pudo resistirse. La historia de hoy con una trama similar. Disfruta viéndolo dar el tercer golpe. El árbitro Billy Golden anunció en voz alta cuando terminó la mitad superior de la tercera entrada en el Small Admiral Fedman Field en Pensacola, Florida, hogar de los Pensacola Blue Wags, la filial A de los Miami Marlins. Como se le indicó, el cazatalento Sam Casper tomó su asiento habitual en el almirante para verificar el progreso de la selección número 1 del draft general de los Marlins de hace 2 años, Davey Golden Eagle Boyd. Fue su segundo viaje a Pensacola esta temporada. El gran club parecía tener la esperanza de que el novato del año pasado se presentara al programa en septiembre, y confiaban en él. Juicio de nadie más que Casper, quien había estado explorando para ellos durante 18 años. Boyd, que tiene un sólido .286 de promedio de bateo con 12 jonrones y 36 carreras impulsadas hasta mediados de junio, hasta ahora han justificado el bono de Marl 1.75 millones que los Marlins le pagaron cuando firmó por última vez. Año. Casper pensó que el jugador de 6 pies, 4 pulgadas, 240 libras y 24 años podía batear tanto para promedio como para poder jugar en la primera base y correr como el viento. Casper reflexionó, haciéndolo quizás una muesca por debajo del potencial de Mike Trout. Boyd irradiaba confianza mientras caminaba hacia el plato como tercera base de Pensacola en la tercera entrada. Su largo y ondulado cabello rubio asomaba por debajo de su casco de béisbol. Sus grandes bíceps y tríceps llenaban las mangas cortas de su uniforme. Casi todas las mujeres en lo pequeño. Stadium se incorporó más erguido y prestó más atención al jugador de béisbol. La asistencia a domicilio ha aumentado este año, especialmente entre las mujeres. Casper tenía un bloc de notas y un bolígrafo en sus manos para registre el progreso del juego y sus observaciones al respecto. Puede haber sido el único hombre en el estadio que prestó más atención al jugador de béisbol que a las mujeres. Con las bases vacías en un out, Boyd empató el juego y luego envió una pelota de 96 millas por hora por encima de la pared en el jardín izquierdo. El estadio estalló en aplausos. Casper tomó nota sonriendo febrilmente de oreja a oreja. Fue por recomendación suya que los Marlins seleccionaron a Boyd con su primera selección. Boyd agregó otra carrera más tarde en el juego cuando los Blue Wags 14-2. Casper escribió algunas notas más en su cuaderno y luego se dirigió al vestuario de Wahoo para hablar con Boyd y el gerente de Wahoo. Elise Greber y Tracy Strickland se sentaron en una mesa de la esquina en La Scala, un restaurante de lujo, cada una comiendo una rebanada de tarta de queso y bebiendo un vaso de Galliano. Ambas mujeres tenían alrededor de 30 años, estaban bien vestidas y parecían sentirse como en casa en su entorno. Davey Boyd y Arturo González parecían fuera de lugar tan pronto como entraron. Habían venido al restaurante a celebrar su victoria el día anterior y se les mostró una mesa en el medio del restaurante. «Oh, llevaré a ese chico rubio allí», dijo Tracy, señalando a Davey. Elise siguió la mirada de Tracy hacia la pareja de jugadores de béisbol. «Oh, por favor, estos dos probablemente no han leído un libro desde Sally, Dick y Jane. 10 pavos dice que ambos pedirán hamburguesas», dijo Elise. Acordado. ¿Los conoces, Tracy?, preguntó. Todo lo que sé es que son 2 miembros del equipo de béisbol local. Tu chico de fantasía allí es un novato estrella, firmó un gran contrato. Guapo y rico, siempre una buena combinación. Tracy dijo lentamente, esbozando una sonrisa mientras la pareja de deportistas miraba a las mujeres. ¿Te molesta que probablemente sean lo suficientemente jóvenes como para ser nuestros hermanos pequeños?, preguntó Elise. No quiero comprar uno, solo alquilar uno, dijo Tracy, mostrando sus dientes perfectamente blancos a los jugadores. Mira esto, Davey exclamó, volviéndose hacia Arturo. Un par de bellezas esperando compañía. Davey como jugador con un gran contrato y bonificación, generalmente pagado como solía hacerlo cuando salía con sus compañeros de equipo.
Llamó a la camarera y le pidió que llevara 2 tragos a las mujeres en la mesa de la esquina. ¿Sabías que ambas mujeres están casadas y la del pelo corto es la esposa del alcalde Richard Strickland? Preguntó la camarera. Eso es normal. David respondió. Solo quiero invitarlos a tomar algo, no alquilarlos por la noche. La camarera sonrió e hizo lo que le dijeron. Los jugadores observaron cómo la camarera entregaba las bebidas y luego levantaban sus bebidas hacia las mujeres. Las mujeres respondieron de la misma manera. Los jugadores comieron sus hamburguesas mientras veían hablar a las mujeres. ¡Maldición! Chico, ¿ya te has ganado a esa linda rubia? Preguntó Arturo. ¿Cuál es el punto, Artie? Nos estamos divirtiendo, pero no estamos casados. Además, no hay nada mejor que una mujer casada. No sabía que tenías un título en estudios de la mujer. Me quito el sombrero ante usted, profesor. Ambos jugadores de béisbol se rieron. Elise era la esposa de un banquero. Tenía 36 años, cabello largo y rubio, un rostro hermoso con ojos azules y un cuerpo curvilíneo. Su amiga en la mesa tenía 35 años y cabello castaño oscuro hasta los hombros. Tenía un marco pequeño con un fondo redondo debajo de su falda ligeramente demasiado ajustada y corta. La esposa del alcalde sabía que todavía tenía algo que podía atraer la atención de un hombre y no era tan tímida y lo presumía como le hubiera gustado al alcalde. Por cierto, me debes $10. Elise notó. Los jugadores terminan sus hamburguesas antes de acercarse a la mesa de mujeres. ¿Te gustaría compañía por un tiempo? Preguntó David. ¿A quién tienes en mente para nosotros? Tracy respondió sarcásticamente. David solo pensó en la respuesta. Durante un corto tiempo, fue un profesional experimentado en el trato con mujeres y consideró la respuesta de Tracy como el primer disparo. Decidió que Arturo podía encargarse del más tranquilo. Bueno, ya que tienes una lengua tan afilada, pensé en mí mismo. Arturo es más un caballero. Toma, creo que serías una buena compañía para tu novia. Por cierto, soy David Arturo y juego para los Blue Wags, el equipo de béisbol A de la ciudad. Soy Tracy y mi amiga es Elise. Creo que podemos hablar de temas interesantes por un tiempo si puedes manejarlo. Tracy replicó. Arturo parece que puede manejarlo. Quizás él pueda compensarlos a los dos. David bromeó. Los 4 pasaron tiempo juntos tomando su segundo trago durante aproximadamente 2 horas antes de separarse. David pidió y recibió el número de teléfono de Tracy. ¿Realmente acabas de darle tu número? Preguntó Elise, perpleja. ¿Recuerdas que estabas casado? Un poco de coqueteo, tal vez un poco más. Nunca lastimes a nadie. Puedo ver que es un jugador. Jugaré un poco con él. Tracy se rió. Si tan solo supieras lo que estabas haciendo. Elise comentó, alejándose en una dirección diferente. ¿Estás renunciando a Blandy? Arturo preguntó a David. ¿Qué te hizo pensar que haría algo estúpido? David respondió. No es como si Blandy y Tracy estuvieran en el mismo círculo social. Dijo Arturo. Blandy As 2, como la llamaban los jugadores de OAU, en realidad era una nativa de Pensacola de 20 años llamada Jenny Wyatt. Se presentó en el vestuario del equipo después del partido inaugural de la temporada, y ella y David habían estado juntos desde entonces. Durante el último mes, la pareja había ingresado 2 o 3 veces por semana. Jenny no era una chica ingenua. Aunque solo se había graduado de la escuela secundaria hace 2 años, su número ya tenía 2 dígitos. Era una mujer joven con un gran apetito íntimo y no le daba vergüenza conseguir lo que quería. Actualmente quería ser la estrella del equipo de béisbol de la ciudad. El día después del juego, Jenny estaba esperando a David, vestida con una blusa negra ajustada de manga corta y jeans ajustados que mostraban su trasero firme. David pensó cuando vio a Jenny.
Salieron del parque y se dirigieron a la casa que Davi había alquilado, parando a comer pizza en el camino. Después de comer pizza y beber un par de cervezas, Davi y Jenny se retiraron al dormitorio principal en una cama king size. A mitad de camino a la cama, Davi miró profundamente a los ojos color avellana de Jenny y la besó apasionadamente. La sobrina de Jenny se abrochó el cinturón antes de que Davi la acostara boca arriba en la cama. Cuando su respiración volvió a la normalidad, Davi tomó una toalla del baño y fue a la cocina a tomar 2 cervezas más. Se tomaron su tiempo bebiendo el líquido frío y luego regresaron a la cama para una segunda ronda. Tracy no reconoció el número de teléfono que apareció en su pantalla al principio. Entonces recordó que le había dado su número a este joven jugador de béisbol hace 4 días. Ella se rió a carcajadas. Ella no pensó que Clemente llamaría sabiendo que estaba casada. Él era increíblemente engreído o increíblemente estúpido, pensó mientras presionaba el botón de respuesta. Davi, ¿cómo estás? Tracy respondió de la manera más dulce. Tono bastante bueno, Tracy. Estaba sentado en mi habitación pensando en el partido de hoy cuando apareciste en mis pensamientos y decidí llamar. ¿Estás en casa o de viaje? Davi preguntó, sorprendida de que ella incluso supiera sobre los partidos fuera de casa de su conversación esa noche. Estamos en Birmingham, de vuelta a casa en unos días. Esperaba que tal vez pudiéramos reunirnos para tomar un postre rápido y una copa el jueves por la noche. Si estás ocupada, puedes traer a tu esposo si quieres. Me gustaría conocer al alcalde. Nunca antes había conocido oficialmente al alcalde. Creo que ustedes dos son una pareja bastante poderosa. Davi sugirió. Tracy envía un toque de sarcasmo. La voz de Davi. Ella sabía que él no quería que su esposo se uniera, pero estaba impresionada de que Davi tuviera el sentido común para seguir el juego. Tracy estaba intrigada. Tiene un abogado el jueves por la noche. Pero me encantaría unirme a ti, jovencito. Tracy respondió, agregando al joven como su forma de jugar el juego. Los dos se conocieron mejor con copas de amaretto de serrano y rebanadas de tarta de queso. Tracy mantuvo la conversación neutral, lo que le permitió a Davi elegir la dirección de la noche. Esperó unos 20 minutos antes de pasar la discusión a un tema más íntimo. Eres una mujer hermosa. ¿Le importa a tu esposo que a veces conozcas hombres para tomar algo? Pregúntale a Davi. A veces salgo con hombres, a veces salgo con mujeres. Tengo un círculo diverso de amigos. Mi esposo lo sabe. También sabe que puede confiar en mí, aunque sabe que soy un poco coqueta. Davi comentó. Tomaría un poco de coqueteo. ¿Hasta dónde puede llegar ese coqueteo? Su rápida mirada reveló que ella no llevaba sostén debajo del material delgado y bajó solo un par de pulgadas por debajo del 5º lugar. ¿Eso suena como aprobación o estás teniendo un ataque de asma? Jenny sugirió. Definitivamente suena como un respaldo, pero ahora estoy preocupado porque no traje un bate de béisbol conmigo para pelear contra los muchachos que te felicitan. Evan se rió. La cena y la conversación fueron maravillosas. Era natural que Jenny comparara a Evan con Davi durante toda la noche. Aunque Davi ganó en la mayoría de los aspectos físicos, Jenny admitió que Evan estaba lejos de ser un troll, y tuvo que admitirse a sí misma que parecía hacer clic en muchos niveles con él más que con Davi. Sin embargo, ella y Evan no discutieron sus otras citas ya que era su primera cita. Es posible que tengan que discutir este tema en algún momento en el futuro, pero por ahora, ambos estaban disfrutando de la compañía del otro. La velada terminó con un modesto beso en la puerta de Jenny. La noche siguiente no terminó con un beso modesto en la puerta de Jenny. Jenny y Davi compartieron un beso profundo y apasionado y luego se mudaron adentro para pasar una larga noche de pasión. Evan estaba lejos de sus pensamientos. Tracy estaba satisfecha con la forma en que iba su relación con el joven atleta. Resultó ser más educado y leído de lo que ella esperaba, y disfrutaron de un viaje a un museo cercano y otro a la inauguración de una exposición de arte.
La pareja se encontró con varios amigos de Tracy y su esposo en una exposición de arte, y Davy se sorprendió de cómo al menos Tracy parecía ser vista en público con él. Aunque Tracy parecía tan conservadora como su esposo, sabía que en otro momento y lugar podría haber sido una mujer más feliz y afortunada. El único reconocimiento externo de esto fue su tendencia a coquetear con un pequeño tatuaje en su muñeca izquierda, que generalmente estaba oculto debajo de varias pulseras. Ninguna de las amigas de Tracy parecía preocupada o sorprendida por su interacción con la joven atleta, aunque despertó algunas dudas entre los maridos de sus amigas. Casi todas sus amigas sabían que Tracy era una conocida coquetera, pero parecía demasiado para sus hombres. Varios de estos hombres se preguntaban cuánto sabía su esposo, el alcalde, sobre su último pasatiempo. De hecho, el alcalde Richard Strickland sabía muy poco sobre las últimas actividades de su esposa. A pesar de sus tendencias coquetas, que a veces iban demasiado lejos para su gusto, siempre confiaba en que su esposa supiera dónde trazar la línea. Tracy fue la esposa bien establecida de un abogado exitoso durante los primeros 11 años de su matrimonio antes de que el abogado decidiera hace poco más de 2 años que necesitaba convertirse alcalde del pequeño pueblo en el que vivían. A los 41 años, Richard era 6 años mayor que su esposa, pero como ella, parecía más joven. Su cabello castaño corto no mostraba el menor signo de canas irregular. Las visitas al gimnasio le dieron un físico tonificado y algo musculoso. La mayoría estuvo de acuerdo en que era un hombre guapo, aunque no tan hermoso como su esposa. En las elecciones de otoño no fue demasiado difícil. Richard recibió aproximadamente 2/3 de los votos. La mayoría de sus electores parecían confiados en que él aportaría la misma ética de trabajo sólida al ayuntamiento que él aportó a su carrera como abogado. Como la mayoría de los alcaldes, Richard asistió a muchas reuniones y probablemente no dedicó tanto tiempo a su trabajo como lo hacía cuando comenzó su carrera en el bufete de abogados. Algunos de sus amigos se preguntaban si estaba pasando demasiado tiempo siendo alcalde a expensas de su matrimonio, especialmente cuando vieron a Tracy con Davy. Tracy era la directora ejecutiva de una organización sin fines de lucro en la ciudad. El trabajo solo tomaba alrededor de 30 horas a la semana, lo que le daba flexibilidad para una vida social y la capacidad de seguir siendo una figura visible en la comunidad. No era raro que Tracy pasara varios almuerzos a la semana en compañía de algunos de los líderes empresariales más influyentes de la comunidad. En las últimas semanas, Tracy y Davy habían comenzado a compartir pequeños besos. Public Tracy señaló que en algunas empresas esto no era sorprendente. Comenzó a tocar a Davy un poco más libremente, tocándole los brazos y el pecho. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que Davy se convirtiera en su primer amante, aunque admitió para sí misma que estaba mal. Su creciente atracción por el joven fue ahogada por su culpa. Aunque realmente amaba a su esposo, en el fondo sus sentimientos lujuriosos la hacían pensar eso. Esto era lo que se suponía que debía hacer. Jenny no sintió ninguna culpa mientras yacía en los brazos de Evan después de que la pareja acababa de pasar una noche. Jenny sonrió para sí misma diciendo que acababa de tener una gran intimidad con 2 hombres diferentes en 2 días consecutivos. Ninguno de los 2 hombres discutió la exclusividad y Jenny iba a disfrutar de lo que ambos hombres tenían para ofrecer hasta que fuera necesario tomar una decisión. El alcalde Richard Strickland y otros 3 hombres se sentaron en un rincón oscuro del único restaurante húngaro de alta gama de la ciudad. Estaban discutiendo detalles de financiamiento para un centro de distribución que estaba en conversaciones para venir a la ciudad. El centro de distribución podría generar varios 100 empleos e ingresos fiscales para la ciudad. Necesitaba concentrarse en la reunión. Sin embargo, su atención se desvió un poco cuando vio a su esposa, acompañada por la estrella del equipo de béisbol A de la ciudad, Davy Boyd, entrar al restaurante y estaban sentados en una mesa al otro lado del establecimiento. Vaya, diablos, un tipo grande y guapo, pensó el alcalde para sí mismo. Se está volviendo un poco más atrevida estos días. Se tomó otros 5 segundos para pensar en lo que había visto y luego volvió a centrar su atención en la reunión.
Lo que el alcalde Strickland no vio fue a Tracy usando la minifalda negra ajustada que había comprado especialmente para Davi. Ella claramente no tenía sostén debajo de su blusa negra sedosa. Davi estaba más animado de lo que Tracy lo había visto antes. Fue el héroe del día con 2 jonrones, 3 hits y 3 carreras anotadas. Él le dijo a Tracy que ella no tenía idea de lo que hablaba el apuesto joven, pero ella sabía que era algo bueno. Basándose en su sonrisa y la luz en sus ojos, ella sabía que esta noche llevaría su relación al siguiente nivel. Davi se calmó durante el transcurso de la cena y Tracy observó su transformación con orgullo silencioso, sintiendo que ella participó en la formación de la personalidad de este joven. ¿Qué tal si tomamos postre para llevar?, Tracy sugirió, sonriéndole con su hermosa sonrisa característica. Richard no estará en casa hasta medianoche. Tenemos poco menos de 3 horas para comer este postre. Oh, sí, exclamó Davi con entusiasmo. La minifalda de Tracy se quitó a los 15 segundos de entrar en la casa de Davi. Miró con admiración sus nalgas elásticas. Él puso ambas manos en sus nalgas y la atrajo hacia él para darle un beso abierto. Mientras ambos yacían allí recuperando el aliento. Ambos tenían prácticamente el mismo pensamiento. Esta fue la mejor noche que habían tenido. Richard Strickland medio caminó, medio tambaleándose hacia su casa a las 12:30 de la noche sintiéndose como un ganador. Su presencia y trabajo ayudaron a traer un centro de distribución a su ciudad, creando muchos empleos e ingresos fiscales. El trato se selló con una excelente cena y muchas bebidas en el exclusivo restaurante húngaro Magyars. Ahora, mientras subía lentamente las escaleras, recordó lo que había visto brevemente en el restaurante, su esposa y la compañía de la estrella del equipo de béisbol A de la ciudad, Davey Boyd, como director ejecutivo de una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes de la ciudad. Tracy podría haber estado saliendo con el jugador por una variedad de razones legítimas, pero si ese fuera el caso, su esposa muy organizada se lo habría dicho con anticipación. Él no recordaba ninguna conversación en la que ella le dijera que iba a conocer a Boyd. Richard sabía que su esposa era una gran coquetera y tenía todos los atributos para respaldarlo, pero también confiaba en que su coqueteo era solo eso y nada más. A veces, durante sus 10 años de matrimonio, tenía dudas, pero cada vez que revisaba algo, Tracy resultaba inocente. Esperaba que fuera lo mismo esta vez. Tracy era el asesor legal más inteligente que Richard había contratado en su bufete de abogados, Atterbury Salerno Strickland LLP. Comenzaron a salir un año después de que ella comenzara a trabajar y se casaron un año después de que comenzara su relación. Ella dejó el bufete de abogados inmediatamente después de que comenzaron a salir y comenzó a trabajar para una organización sin fines de lucro unos meses después de su boda. Richard tenía 31 años cuando se casaron. Antes de conocer a Tracy, tenía 2 relaciones a largo plazo. Era un abogado guapo y exitoso y encontrar mujeres hasta la fecha nunca fue un problema. La naturaleza coqueta de Tracy se convirtió en un punto de discordia en su matrimonio de vez en cuando. Su esposo le dijo repetidamente que en sus círculos en la sociedad de la ciudad, ella coquetear fue muy irrespetuoso con él. Vamos Richie, sabes que no me refiero a nada serio. Es solo mi diversión, dijo Tracy. Por favor, piensa en mis sentimientos a veces. Richard respondió. Richard. Richard se desnudó lentamente en la oscuridad del dormitorio para no despertar a su esposa. Lentamente se metió debajo de las sábanas y se presionó contra Tracy, primero oliendo su piel y luego ella. Cabello, el olor a jabón y champú seguía siendo fuerte, lo que significaba que se había duchado un poco más temprano antes de acostarse. Como Tracy no solía ducharse antes de acostarse, Richard sabía que su esposa ya no era suya. Solo que se giró en la cama de espaldas a su esposa. Una lágrima salió rodando de su ojo mientras se dormía. Entonces, ¿quién es tu novio ahora? Su novia Sheila Williamson le preguntó a su amiga Jenny Wyatt, mientras terminaban de almorzar. Jenny se sonrojó furiosamente, preguntándose si debería decirle a su amiga la verdad,
que estaba saliendo con 2 chicos al mismo tiempo. Se preguntó por qué se sentía culpable por esto, ya que ninguno de los dos había hablado de exclusividad. Quizás porque Seila la conocía lo suficiente como para saber que a los 20 años, Jenny estaba lejos de ser virgen. Seila vio el profundo enrojecimiento y supo exactamente lo que significaba. Entonces supongo que no es quien, ¿cuántos? Estacionamiento del restaurante italiano. El conductor de ese automóvil estacionó lo suficientemente cerca como para fotografiarla y verla entrar al restaurante minutos antes de que Davi entrara. Abrió el grueso libro de Clive Kassler, sabiendo que tenía al menos 1 hora para leer. La cena le tomó a la pareja un poco más de tiempo esa noche. Salieron del restaurante tomados de la mano y luego cada uno se subió a su propio automóvil y condujo. Hasta la casa de Davi, el sedán siguió a ambos autos a una distancia segura. El conductor tomó una foto de Tracy cuando pasaba junto a su auto, con el cabello despeinado y el maquillaje lavado. Él entonces condujo hasta la oficina del alcalde Richard Strickland y esperó hasta que terminó la reunión del consejo antes de ingresar a la oficina del alcalde. Mark Garten, un investigador privado, esperó hasta que el alcalde estuvo completamente solo antes de llamar a su puerta. El alcalde reconoció al hombre cuando entró a la oficina. Su habitación está en el 2º piso, así que no pude obtener fotos reales de ellos estando allí juntos, pero a juzgar por cómo se veía antes y después de entrar a la casa del jugador, solo un idiota o un puritano pensaría que no tenían un interino y basado en lo que dijiste. Hablarme de ella más tarde, parece que eso está claro en mi opinión, dijo el señor Garten. Gracias, señor Garten, dijo el alcalde Strickland, entregando al detective un cheque por sus servicios. Después de que el detective se fue, el alcalde echó la cabeza entre las manos y lloró como un niño. El desayuno en la casa Strickland a la mañana siguiente fue tranquilo, aunque Tracy estaba claramente de buen humor, tarareando mientras se movía por la cocina. Richard parecía deprimido mientras se sentaba a la mesa de la cocina. No te ves muy bien, cariño. Tenemos Alka-Seltzer en el baño si te duele el estómago, dijo Tracy. Tengo un arma en la caja fuerte de mi arma. Eso también me haría sentir mejor, pensó el alcalde para sí mismo. Tracy no vio señales de que su esposo sospechara nada de sus acciones. Ella siempre se consideró más inteligente que su esposo, olvidando que su comportamiento más pasivo no lo hacía. Refleja su inteligencia. Tracy creía que realmente amaba a su esposo, pero al mismo tiempo creía que merecía su romance con el joven jugador de béisbol. En su opinión, su esposo era perfectamente aceptable en la cama, pero Davi estaba al menos 2 escalones por encima y se lo merecía. Ella sabía que lo que estaba haciendo era técnicamente mal, pero se sintió tan bien que ella no se sintió culpable. Ella sabía que era un cliché, pero su aventura era realmente solo para la gran noche. Cuando esto terminara, volvería al papel de una esposa amorosa y cariñosa. Richard observó a su esposa silbar alegremente mientras se movía por la cocina con creciente enojo. Se dio cuenta de que él y Tracy no habían tenido intimidad durante aproximadamente un mes antes de esto. Tenían interinos 2 o 3 veces por semana y Richard no creía que tuvieran ningún problema en ese sentido. Como en muchas familias, la esposa dictaba la agenda en casa. La pareja no tuvo conversaciones serias sobre los hijos antes de casarse. Pero unos 2 años después de su matrimonio, Tracy decidió que no quería tener hijos. Ella y Richard tuvieron algunas discusiones acaloradas sobre el asunto, pero al final, Tracy se salió con la suya y Richard se sometió a una vasectomía. Entre el trabajo y salir con 2 hombres al mismo tiempo, Jenny no se dio cuenta de que Evan no la había llamado durante una semana. La semana siguiente, a la mitad de la intimidad con Davi, Jenny de repente se dio cuenta de que no había escuchado una palabra de su otro pretendiente. Cuando Jenny llegó a casa, era demasiado tarde para llamar a Evan, pero ella lo llamó al día siguiente durante su hora de almuerzo. Esta fue la primera vez que tuvo que llamar al joven contador. ¿Hice algo mal, Evan?, preguntó Jenny. Cuando Evan respondió a la tercera llamada.
Evan sopesó cuidadosamente lo que consideraba sus dos opciones. Dile a Jenny lo que sabía sobre su relación con Davy o simplemente deja que termine la relación. Hubo silencio en la línea durante unos 10 segundos. Jenny, sé que estás saliendo con una estrella del béisbol y conmigo. Sé que nunca hablamos de exclusividad, pero no puedo lidiar contigo saliendo y estoy segura de que me acuesto con dos chicos al mismo tiempo. Sé que no tengo su dinero y que no soy un tipo muy rudo, pero quiero ser el único en tu vida. Quiero saber si tenemos algo más, dijo Evan. Los ojos de Jenny se abrieron de par en par al final de la llamada telefónica, a pesar de que Evan no podía verlos. Tartamudeó un segundo antes de responder. Sí, dijo Jenny. ¿Qué tal si celebramos nuestro nuevo comienzo este sábado por la noche? Dijo Evan. Esta vez, Jenny no. Tartamudeó pero rápidamente gritó sí, sí, sí. Unos días después, Davy llamó a Jenny pidiéndole una cita. Ella lo rechazó cortésmente, diciendo que ahora estaba saliendo con otro hombre en términos exclusivos. Bueno, eso es genial para ti, pero no debería preocuparnos, ¿verdad? Preguntó Davy. Quiero decir, estábamos buscando a Brad y Angelina. Solo nos estábamos divirtiendo. ¿No puede continuar esto mientras está saliendo con este chico? Lo siento, Davy, Evan no es ese tipo de persona, dijo Jenny. Y no haré trampa cuando me comprometa. Me lo pasé muy bien contigo, pero probablemente este sea el final. Ok, pero si alguna vez cambias de opinión, tienes mi número. Te quiero, Davy, espero que tengas una gran carrera. Dijo Davy. Sam Casper tuvo el honor de informar a Davy de su llamado a los Marlins de Miami en septiembre. Llegó al estadio Fedman minutos antes del inicio de un día a fines de agosto. Hola Babe, mi nombre es Pertuneti y estoy llamando. Dijo Sam cuando se acercó a Davy en el vestuario de los Wags. ¿En serio, señor K? Davy dijo con gran entusiasmo. El hombre mayor sonrió y asintió. Demonios, sí, lloraré Davy. Mientras sus compañeros de equipo se reunían para felicitarlo, el ascenso de Davy se convirtió en noticia al día siguiente. Dave Richard Strickland leyó la historia en el periódico con interés. Todavía amaba a su esposa, pero no estaba seguro de sus próximos pasos. Llamó a su ex socio de la firma de abogados Rick Salerno, una semana después de que llamaran a Davy. Las hormonas de Tracy estaban furiosas. Ella había estado teniendo intimidad con el jugador de béisbol 2 o 3 veces por semana durante las últimas 6 semanas, y el cese repentino de la noche tuvo un efecto en ella. Ella la escuchó. Esposo en su oficina y se dio cuenta de que había pasado bastante tiempo desde la última vez que tuvieron intimidad. Trató de recordar la última vez y llegó a la conclusión de que ella y Richard no habían tenido intimidad desde que comenzó a tener una noche con Davy. Ella y Richard solían tener una vida nocturna salvaje, recordó Tracy. ¿Cuándo desapareció? ¿Cuándo fue la última vez que se abrazaron? ¿Realmente se ha alejado tanto? Por primera vez desde el comienzo de la novela, Tracy se sintió culpable. En Miami, Davy también extrañó la intimidad habitual que tenía con Tracy y Jenny. Los lanzadores y las grandes ligas estaban haciendo lo que querían con el joven pelotero, y él aún no había ido a lugares donde pudiera conocer mujeres. Oye nena, tal vez puedas irte un par de días esta semana. Realmente extraño lo que teníamos. Dijo Davy mientras Tracy contestaba el teléfono. Dios, Davy, te extraño mucho. Tracy casi exclamó. Dime cuándo y estaré allí. Esa noche, cuando Richard regresó a casa, Tracy le dijo que ella y Elise iban a pasar unos días de compras en Miami si no le importaba. Esta era una solicitud típica que Tracy había hecho y Richard había aprobado a lo largo de los años. Esta vez, sin embargo, Richard no esperaba esta petición e hizo todo lo posible por ocultar su sorpresa. Estaba tan desesperada que estaba dispuesta a asumir que su esposo no sospechaba absolutamente nada. ¿O fue más que una noche? ¿Cuánta traición?
Richard se preguntó. Richard trató de ocultar la respiración profunda que necesitaba respirar, luego estuvo de acuerdo. Tracy acababa de darle la respuesta final, pensó. Tracy tomó un taxi desde el aeropuerto hasta el apartamento que Davi alquilaba. Ella se arrojó a los brazos del joven y lo besó en los labios tan pronto como abrió la puerta. Él le devolvió el beso durante unos 30 segundos y luego la dejó caer suavemente. Oh, te quiero mucho en este momento, pero tengo que ir a un partido de béisbol. Son las grandes ligas, cariño. Cenaremos cuando regrese. Me alegro mucho de que estés aquí. No te arrepentirás de venir, exclamó Davi. Tracy se sintió más enérgica y viva de lo que se había sentido desde que Davi se fue por primera vez. Abrió su maleta y sacó una muñeca roja caliente y bragas a juego. Quizás fue la idea. Tracy lo esperaba en casa, o tal vez fue solo la primera de muchas grandes noches, pero Davi conectó 2 hits, incluido su primer jonrón en las grandes ligas, y anotó 3 carreras. Agarró comida china de camino a casa y prácticamente abrió la puerta de su apartamento cuando llegó a casa. Tracy estaba tendida en su sofá, con una pierna doblada, bebiendo una copa de vino. Colocó la bolsa de comida china en la mesa de la cocina, y ahí fue donde permaneció durante las siguientes 2 horas antes de que Davi y Tracy, cansados y sudorosos, finalmente la alcanzaran. Casi al mismo tiempo que Davi y Tracy se acomodaban en la ducha de Davi a la mañana siguiente, Richard estaba considerando su petición de divorcio. Fue una simple división por la mitad, pero Richard solo iba a pagar 5 años de pensión alimenticia mientras Tracy pagara su propio alquiler y Davi no viviera con ella. Richard sabía que parecía infantil, pero puede haber sido lo único. Victoria que podría obtener en la corte. Evan estaba prácticamente encantado cuando se enteró del ascenso de Davi a la primera adolescente de septiembre. Él había confiado completamente en Jenny cuando ella prometió estar con él exclusivamente. Pero aún así fue un gran alivio que Davi ya no viviera en la ciudad. Por su parte, Jenny entendió que el ascenso de Davi era una buena noticia para él, pero como había prometido estar con Evan, no le importaba que Davi ya no estuviera en la ciudad. Davi y Tracy gastaron la mayor parte de su 3 días juntos, teniendo una intimidad y visitando varios restaurantes de alta gama en Miami cuando Davi no jugaba béisbol. Davi notó que las faldas y los vestidos de Tracy parecían un poco más cortos de lo que ella había usado en Pensacola, y pensó que formaban una pareja llamativa juntos. Tracy sintió los ojos de otros clientes del restaurante sobre ella, algunos porque estaba con Davi y otros porque sabía que se veía bien. Tuvo que admitir que la vida en Miami parecía mucho mejor que la vida en Pensacola. Tracy se sintió relajada cuando el taxi se detuvo. Frente a su oscura casa, esperaba no tener que hablar mucho con su esposo hasta la mañana siguiente. Se había duchado más temprano el día antes de abordar el avión, así que al menos no llegó a casa oliendo a Intim. Richard se sentó en la oscura sala de estar con un vaso lleno de bourbon, observando cómo un pasajero del taxi recogía su bolso del conductor en el camino de entrada. Él la vio subir los 2 escalones hacia el frente. Puerta de la casa, vacila un momento, luego inserta la llave en la cerradura y entra a la casa, sin saber que su esposo la estaba observando de cerca. ¿Tuviste que sintonizar con tu viejo y aburrido esposo después de 3 días de interinidad con tu millonario jugador de béisbol? Richard preguntó con firmeza pero en silencio. Tracy se puso en marcha, sin darse cuenta de que alguien estaba en casa en la habitación a oscuras. Sí, sí, sí. Tracy tartamudeó, incapaz de formar oraciones coherentes. Retrocediendo un pie, permaneció donde estaba, apenas pudiendo ver a su esposo en la oscuridad. Sé exactamente lo que estás pensando. Él continuó. ¿Cómo se enteró tu estúpido, desprevenido y cornudo esposo de tu viaje o de tu amante en primer lugar? Richard bebió mientras Tracy lo miraba en la oscuridad. Aunque ella y muchos otros pensaban que era más inteligente que su esposo, fue completamente sorprendida y se quedó sin palabras. No te preocupes, Elise no te delató. Richard dijo sarcásticamente. Sabía que iba sola, pero para confirmarlo, llamé a su casa.
Cuando Glenn contestó el teléfono, pedí hablar con Elise y casi se cae al suelo, tratando de no mentirme, pero tratando de decirme que ella no estaba allí. Ese es el problema cuando usas a una mujer con un esposo bueno y honesto como tapadera. Le pedí que no le dijera a Elise que llamé para que no tuviera tiempo de advertirte. Se sintió obligado a guardar mi secreto. Tracy soltó un pequeño suspiro. Como no sabía exactamente cuánto sabía Richard, cualquier posible palabra defensiva que pudiera haber tenido habría sido imprudente. En este caso, el silencio era su mejor opción, se dio cuenta Tracy. Richard también lo sabía, pero cuanto más tiempo ella permanecía allí en silencio, más enojado se volvía él. ¿Cuándo dejaste de respetar? Yo. ¿Cuándo dejaste de amarme? Richard siseó. Nunca dejé de amarte, Richard. No tiene nada que ver con el amor. Bueno, tal vez un poco si soy honesto. Wow, honestidad, qué concepto tan fantástico. Richard le gritó a su esposa. Richard tomó otro sorbo de bourbon. Tracy dejó su bolso y se sentó en la silla. ¿Puedo encender la luz? Me gustaría ver cuando hablo contigo. Tracy dijo que no, que solo querías verme los ojos para ver si creía alguna de tus mentiras. Richard le respondió bruscamente. Ten cuidado, conozco la mayoría de tus trucos en esta etapa. Lo único que no tengo. Lo descubrí aún es porque no sé si puedo darte una respuesta a eso, Richie. Sabes que soy una gran coquetera. Solíamos discutir sobre esto. Siempre tuviste miedo de que cruzara esa línea, y siempre juré que nunca lo haría. Pero estaba equivocado. Algo en él me enganchó. Richie, no puedo explicarlo, era atractivo y dulce y no sabía qué pasaba con él. Y la noche fue muy buena y cuando comenzamos a vernos regularmente aprendí que él era más que un jugador de béisbol. Tiene cerebro además de su moreno y talento. Supongo que me gusta un poco y me enamoré más que un poco. Tracy suspiró. Y al mismo tiempo, tú y yo ni siquiera hemos tenido un íntimo en 3 meses. Ya no me necesitas, y no puedes apartar tus manos de ese maldito chico. Y luego estaba este fin de semana. ¿Fuiste siquiera al partido este fin de semana o todo fue solo íntimo? Richard continuó. ¿De verdad tienes que ser tan grosero conmigo, Richard? Dijo Tracy, tratando de recordar en su cabeza la última vez que una pareja tuvo en Tom. Levantó la vista para ver a Richard mirándola penetrantemente. Nunca fui grosero contigo cuando eras mi esposa, pero ahora que lo eres, todas las apuestas están canceladas. Richard dijo. Sigo siendo tu esposa, Richard. Necesitamos hablar y resolver las cosas, dijo Tracy. No, no necesitamos hablar, dijo Richard. Ya entendí todo lo que estaba pensando mientras te divertías. ¿En serio, Richie? Vete, Tracy. Tracy puso los ojos en blanco y frunció los labios, pero esta vez permaneció en silencio. ¿Entonces entiendes a Richard? ¿Qué ves que sucede a continuación? Bueno, mañana te entregarán los papeles del divorcio. Los firmas y en 30 días más o menos puedes ir con tu chico para siempre y recuperaré un pedazo de mi respeto, dijo Richard. No es así como lo veo, Richard. Estoy seguro de que podemos arreglarlo. Sí, cometí un error. Pero no hay razón para ir a los extremos. Disminuyamos la velocidad y reconsideremos esto, dijo Tracy. Tenemos una falla de comunicación aquí, dijo Richard, imitando la famosa frase de Strade Martin de la película Cool Hand Luke. Tracy miró a Richard con sorpresa. Educado, tranquilo, estable. Richard pareció tomarse el posible divorcio con cierto humor. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó a sí misma. Richard movió sus pertenencias a la habitación de invitados de la pareja. Subió las escaleras, entró en la habitación y cerró la puerta con llave. Tracy se sentó abajo, su cerebro funcionando a plena capacidad.
Nunca consideró la posibilidad de ser atrapada y cuáles podrían ser las consecuencias, como Richard le había advertido. Tracy fue atendida el lunes por la mañana. Aunque Richard le había advertido, ella estaba casi segura de que lo cancelaría. El hecho de que siguiera adelante con la presentación puso a Tracy más que un poco nerviosa. Los eventos de los últimos 2 días realmente le habían mostrado a Tracy un lado de Richard que nunca antes había visto. Richard se centró en gran medida en sus deberes como alcalde durante los próximos días como una forma de hacer frente a la situación. Sin embargo, no fue tan difícil porque realmente disfrutaba ser el alcalde de la ciudad. Tracy estaba lidiando significativamente peor con lo que estaba sucediendo en su vida. Pasó el resto del lunes en una especie de días, y las cosas no mejoraron en los días siguientes. Davy la llamó alrededor del mediodía del jueves. «Hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Me echas de menos?», él preguntó. El corazón de Tracy comenzó a latir más rápido cuando escuchó la voz de Davy por primera vez. Entonces la realidad invadió sus pensamientos. Richard sabe de nosotros y es conocido desde hace mucho tiempo. Ella respondió en un tono parejo. Él también sabe sobre nuestra aventura de fin de semana. Me atendieron el lunes. Richard, ¿cómo está tu marido?, Davy preguntó casi retóricamente. Hizo una pausa en la línea cuando sus pensamientos comenzaron a acelerarse. «Ah, ya que él lo sabe, ¿por qué no vuelves aquí y te quedas conmigo a tiempo completo?», dijo Davy. «De todos modos, volveremos a Pensacola en unas semanas, al menos durante el invierno. Luego encontraremos un lugar en Miami o Jacksonville, dependiendo de dónde juegue la próxima temporada». Esta vez Tracy guardó silencio. «Esto es tan correcto», finalmente dijo con entusiasmo. «¿Qué tal si vuelvo a Miami el sábado? Gran bebé, no puedo esperar a verte. Solo envíame los detalles». Davy respondió. Tracy guardó el teléfono y se sentó en silencio. En un minuto, admitió para sí misma que, si bien podría amar a su esposo, sus sentimientos por Davy habían crecido tanto que estaba dispuesta a dejar a Richard por el joven jugador de béisbol. «Lo siento, Richard», se susurró a sí misma. Richard no volvió a casa a cenar el jueves por la noche, pero Tracy estaba sentada en la sala oscura con una copa de vino cuando entró por la puerta alrededor de las 9 p.m. Ella pensó que la situación era muy irónica y sonrió para sí misma cuando él se estremeció ante su saludo mientras entraba por la puerta. «Hola, Tracy». Richard tartamudeó, dándose cuenta instantáneamente de que estaba siendo engañado para algo. «Déjame tomarme una cerveza y podemos hablar». Tracy tuvo que admitir que su estratagema no parecía poner a Richard en la situación que ella pensaba que sería. Richard regresó a la habitación con la cerveza menos de un minuto después y le dio una sonrisa irónica mientras se sentaba en su silla. Over. Tracy se rió entre dientes. Richard descubrió que la confianza en sí mismo de Richard de alguna manera la ponía nerviosa. Comenzó a mirar al suelo y luego se dio cuenta de que su esposo la observaba de cerca en la oscuridad. «Volveré a Miami por unas semanas para quedarme con Davy. Volveremos en octubre». «Eso debería darte tiempo para pensar», dijo Tracy. «¿Estás loco?», exclamó Richard. «Me estás diciendo que no quieres el divorcio, pero volverás con este chico por unas semanas. No seré un cornudo conocido para nadie si te vas. Será mejor que te alejes para siempre». Richard saltó de su silla, vertió su cerveza en el fregadero y entró en la habitación de invitados. Tracy sonrió tras él, creyendo realmente que había recuperado el control. Tracy disfrutaba pasar tiempo con Davy cuando los Marlins jugaban en casa. De lo contrario, se sentía sola cuando los Marlins no estaban. Davy pasó tiempo con jugadores jóvenes, todos los cuales tenían esposas o novias jóvenes, y Tracy no encontró puntos en común con ellos. Tampoco encontró mucho en común con las esposas y novias de jugadores mayores que sabían mucho sobre béisbol, algo que no podía decir sobre sí misma.
Davy y Tracy regresaron a Pensacola cuando la temporada de Grandes Ligas terminó temprano. Antes de que Davy comprara una docena. Al día siguiente, Davy guardó silencio cuando Tracy le dio la noticia. Podemos manejar esto. Estoy seguro de que los médicos adolescentes saben quiénes son los mejores médicos para manejar esto de manera segura, dijo Davy finalmente. Tracy comenzó a llorar en silencio. No puedo hacer esto, dijo. Nunca podría hacer eso. Está bien, cariño. Siempre quise tener muchos hijos. Tal vez no tan temprano, pero amo a los niños y siempre he querido muchos de ellos, dijo Davy. No fue mi intención, dijo Tracy en voz baja. Tracy estaba embarazada de 4 meses cuando ella y Richard firmaron los papeles del divorcio. No la había visto desde que se fue a vivir con Davy y no sabía que estaba embarazada. Su rostro mostró conmoción cuando vio por primera vez su nuevo respeto. Para tu amante Tracy, nunca quisiste tener hijos conmigo, pero él debe ser mucho más hombre, dijo. Bueno, ciertamente no puedo decir que fuiste imprudente, ¿verdad? Tracy se sonrojó pero no dijo nada. El abogado de Richard rápidamente señaló a todos los presentes que el nombre de Richard en el certificado de nacimiento se consideraría una mentira. Andrews Davy sabe que es su bebé y ya prometió pagar el parto y la manutención de los hijos. Dijo Tracy en voz baja. Davy fue ascendido a Jacksonville para la temporada siguiente. Dado que Tracy estaría embarazada de 7 meses al comienzo de la temporada A, decidieron que debería quedarse en Pensacola hasta que naciera el bebé. Davy se alquiló un pequeño apartamento en Jacksonville en caso de que no pudiera llegar a casa entre partidos cuando el equipo jugaba en casa. El 27 de junio fue un día brillante y soleado en Pensacola. Tracy se puso de parto alrededor del mediodía según lo planeado. Llamó a su amiga Elise para que la llevara al Hospital Bautista. De camino al hospital, llamó a Davy, él se lo contó a su gerente y se subió al automóvil durante aproximadamente 5 horas en automóvil. A las 10:47 p.m., Evan y Jenny dieron la bienvenida a su hija después de 6 horas de trabajo de parto. Evan, ahora vicepresidente asociado de la firma de contabilidad donde trabajaba, tuvo la oportunidad de cortar el cordón umbilical y se sintió como si estuviera en Cloud 9. La doctora Leslie Scott felicitó a la pareja, pero no pudo quedarse porque tenía otro parto que atender. Salió de la sala de partos y bajó por el pasillo donde el fenómeno del béisbol Davy Boyd y su novia Tracy Strickland se estaban preparando para el nacimiento de su primer hijo. El Dr. Scott se enamoró del joven jugador de béisbol y de su novia mayor. Aunque la pareja no estaba casada, señaló que la joven deportista cuidaba mucho a la mujer mayor, quien toleró bien su primer embarazo a pesar de sus 36 años. El Dr. Scott, aunque señaló que el primer hijo de una mujer de 36 años no es tan infrecuente, también señaló que los riesgos para una mujer de 30 años son mayores que para una mujer de 20 años. Tracy controló cuidadosamente su peso, ganando solo 27 libras durante su embarazo. El médico también notó que el jugador de béisbol parecía mucho más entusiasmado con el embarazo que su novia. Tracy admitió en la cita con el médico a la 1 cuando estaban solos que la obligó a hacer pronto su ex. El esposo se hizo una vasectomía porque ella no quería tener hijos. El embarazo fue el resultado de un momento de pasión que eludió a Davy y Tracy cuando no tenían protección. No muchas parejas han experimentado esto, pensó la doctora. Mientras Tracy y el niño permanecían en Pensacola, Davy regresó a trabajar a Jacksonville. 2 semanas después, estaba sentado en un restaurante tranquilo con una mujer mayor cuando un hombre enojado se acercó a la pareja. ¿Quién es tu amigo? ¿Cassie? ¿Sabe él que estás casada? ¿Cuántas veces has tenido intimidad ya? Le gritó a la pareja. El restaurante se quedó en silencio. Davy miró a Cassie y ella lo miró a él. Cassie tartamudeó varias veces antes de que Davy saliera de detrás de la mesa y se parara cara a cara con un hombre que lo veía varios centímetros más pequeño y liviano. Cuando la policía y los paramédicos llegaron al restaurante, Davy estaba tirado en el suelo sangrando por varios cortes en la cara.
Su ojo derecho estaba cerrado y comenzaba a ponerse azul. Harrison Walker, un trabajador de la construcción y esposo de Cassie Walker, tenía cortes y moretones en los nudillos de la mano izquierda. Su esposa seguía sentada a la mesa sollozando. David todavía estaba en el hospital cuando el informe del incidente en el restaurante fue noticia. No hace falta decir que la gerencia de los Marlins no estaba contenta con que una de sus inversiones de alto precio sufriera una lesión ocular que podría amenazar su carrera. Tampoco se emocionó cuando escuchó la noticia Tracy, especialmente cuando se enteró de la historia de que David estaba en un restaurante con una mujer casada. La coincidencia no engañó. Ella. Maldita sea, Tracy no le gritó a nadie. El ruido despertó a su bebé, que comenzó a llorar. Ningún acto estúpido queda impune, pensó la mujer. Siendo solo humano, Richard Strickland no pudo evitar sonreír cuando se enteró de la golpiza de David. Tampoco sintió una pizca de simpatía por su ex esposa en su difícil situación. Ella tomó una mala decisión, pensó para sí mismo. Cambiando ligeramente la línea memorable de la película Indiana Jones y el Templo Maldito. La policía de Pensacola se negó a acusar a Harrison Walker, especialmente después de que testigos dijeron que el jugador de béisbol fue quien inició la pelea. Richard Strickland le encargó a uno de sus empleados que encontrara el número de teléfono celular de Harrison, y el alcalde llamó al trabajador de la construcción y le ofreció el nombre y el número de teléfono de su abogado de divorcio. También ofreció sus sinceras felicitaciones al joven por derrotar al pelotero. 2 semanas después, Tracy y el bebé, a quien la pareja llamó Frederick en honor al jugador favorito de Davis, Freddie Freeman, de los Bravos de Atlanta, se mudaron a un apartamento más pequeño que Tracy alquiló. Tracy le había dado instrucciones a su abogado para que se pusiera en contacto con David para establecer pagos de manutención infantil y derechos de visita. Ella todavía recibía pensión alimenticia de Richard. A medida que el otoño se convirtió en invierno, la gerencia de los Marlins se preocupó seriamente de que la visión borrosa en Davis Wright y no desapareciera. El seguro cubriría el contrato, pero nada podría compensar los posibles golpes de los jugadores. Jonrones, carreras anotadas. La vida como madre soltera que se quedaba en casa le pasó factura a Tracy, tanto mental como físicamente. Parecía haber perdido un número significativo de amigos desde su divorcio de Richard, y los pocos amigos que quedaban no parecían interesados en pasar tiempo con una mujer de 30 años con un hijo. Solo perdió la mitad de su peso posparto antes de dejar David y ganó alrededor de 15 libras en los 14 meses que estuvo sola. Su elegante guardarropa fue empujado al fondo de su armario en cajones. Reemplazada por jeans de mamá y suéteres de gran tamaño, su cabello se había vuelto más largo y la mayoría de los días simplemente lo usaba en una cola de caballo. El alcalde de 2 periodos de la ciudad estaba parado en un patio en el centro de Pensacola viendo a una mujer mayor empujar un cochecito a través de una intersección cuando se torció el tobillo y cayó al suelo. Siendo el caballero que era, Richard Strickland encendió las luces de emergencia, salió del automóvil y se acercó para ayudar a la mujer. Pensó que ella le resultaba familiar cuando se acercó a ella, y cuando la ayudó a levantarse, estaba convencido de ello. «Hola Tracy, mucho tiempo sin verte, ¿eh?», Richard dijo en voz baja, mirándola a la cara. Por el impacto de la caída, Tracy no reconoció a la persona que acudió en su ayuda. La voz lo delató, obligándola a mirar más de cerca a su bienqueriente. Parecía una versión anterior de su exmarido. Las canas ya le habían tocado el cabello, aparecen arrugas en la frente y alrededor de los ojos. Sus ojos ya no brillaban tanto. Tenían una mirada vacía a pesar de la pequeña sonrisa que él le dio. «Gracias por tu ayuda, Richard». «Supongo que me he vuelto torpe a medida que envejezco», respondió Tracy. «Si eres viejo, ¿qué podemos decir de mí? Después de todo, soy 5 años mayor que tú. Déjame estacionar el auto y te llevaré a ti y al bebé a casa», Richard sugirió. Tracy esperó mientras Richard estacionaba su auto. Cuando se acercó de nuevo, Tracy le dijo que estaba lo suficientemente bien como para caminar. Estaba sola en casa,
pero si él tenía tiempo, a ella no le importaría sentarse con él a tomar una taza de café en la cafetería a media cuadra de distancia. Richard pensó que sus ojos parecían más una petición que una pregunta y asintió con un acuerdo. Tracy empujó el cochecito frente a ellos mientras caminaban media cuadra hacia la cafetería. El cerebro de Richard funcionaba a plena capacidad mientras caminaban. Miró tristemente el rostro del niño, pensando que en otra vida podría haber sido su hijo. Sacudió la cabeza para aclarar el pensamiento y Tracy le dio una rápida mirada lateral mientras lo hacía. Habiéndose librado de este pensamiento, al menos por un tiempo, Richard no podía creer que la mujer con la que caminaba fuera su ex esposa. Aunque solo habían pasado 3 años desde el divorcio, Tracy parecía 20 años mayor durante ese tiempo. Cuando la vio por primera vez, Richard pensó que era la abuela de una niña, tal vez mayor. De 50 a 55 años, solo se parecía un poco a Tracy, quien una vez había sido su esposa. Richard ordenó café para él, un café con leche con caramelo salado para Tracy y leche tibia para el bebé. Tuvo que agregarse a sí mismo que el niño era hermoso, una buena combinación tanto de su madre como de su padre. ¿Recuerdas lo dulce?, dijo Tracy mientras probaba su café con leche. Richard se sonrojó ligeramente. Simplemente ordenó sin pensar. Fue un reflejo. ¿Cómo estás, Tracy? Si no soy demasiado intrusiva, ¿estás viendo a alguien? Tracy sabía que Richard no estaba tratando de ser intrusivo. Él era lo que siempre fue, un buen tipo. No he salido con nadie desde que rompí con Davy, dijo Tracy en voz baja. Fue un gran shock para mí. Supongo que el karma replemente es pero me dio la oportunidad de sentir lo que te di. Sí, duele. Supongo que debe darte cierta sensación de venganza. La voz de Tracy se apagó, las lágrimas aparecieron en sus ojos. Richard se sentó en silencio. Alguna vez pudo haber disfrutado de sus tristes noticias, pero después de 3 años, su enojo se desvaneció. La tristeza reemplazó el deseo de venganza en su corazón. Lo siento. Escuchar eso, Tracy, de verdad, lo digo en serio. Ya no te odio. Creo que, en todo caso, siento pena por mí y por ti, por lo que perdimos y por lo que podría haber sido. Richard Tracy admitió que todavía no estoy seguro de por qué me llevó mucho tiempo comprender completamente esto. Como que me perdí a mí mismo. Por un tiempo. Creo que lo vi como una forma de satisfacer mi fantasía secreta de ser una chica mala que sentía que merecía. Es y podría mantenerte en la oscuridad, cuando en realidad ni yo lo ocultamos tanto. Pensé que podía tener lo mejor de ambos mundos, y con mi estupidez escuché a un buen hombre y lo tiré. Lo siento, Richard, lo digo sinceramente. Tracy comenzó a llorar en silencio después de un momento. Richard le sacó el pañuelo del bolsillo. Por supuesto, Tracy pensó para sí misma. ¿Qué hay de ti, Richard? ¿Hay alguien en tu vida ahora? Por favor, dime que no he arruinado tu actitud hacia todas las mujeres. No hay nadie en este momento, Tracy, pero soy optimista por naturaleza, ¿lo sabes? Richard dijo. Probablemente todavía tenga un poco de miedo al compromiso, pero algún día volveré a encarrilarme. Tracy bajó los ojos hacia la mesa para que Richard no viera lo culpable que se sentía. Richard se sintió incómodo, era hora de irse. Se levantó para irse, pero Tracy le puso la mano encima para detenerlo. Richard tomó la pista de sus años juntos con Tracy en el pasado y volvió a sentarse. Richard, ¿cuáles son las posibilidades? Quiero decir que estás solo. Estoy solo. Sé que una vez me equivoqué con el mejor hombre que una mujer podría pedir, pero no habría cometido el mismo error si me hubieras dado una segunda oportunidad, eso puedo prometerte. Tracy levantó los ojos y miró directamente a Richard. Tenía 1000 millas mirando a la distancia durante 5, tal vez 10 segundos antes de mostrar alguna emoción, finalmente frunciendo el ceño. Dios, te amé tanto. Richard susurró,
haciendo que Tracy se inclinara más cerca de él. Quería creer que solo estabas coqueteando con él. Cuando los vi juntos en ese restaurante. Siempre supe que no era el dios de los griegos, pero realmente creía que me amabas, tal vez incluso me amabas de la misma manera que a ti. Renuncié a la oportunidad de tener hijos. Realmente quería hijos, lo sabías, pero lo dejé porque te amaba. Entonces traicionaste mi amor, traicionaste mi confianza, y lo superaste teniendo un bebé con ese maldito jugador de béisbol. Puede que ya no esté enojado, pero perdonar y olvidar. No en esta vida, cariño. Richard se levantó, acarició el cabello del niño y se fue. ¿Qué opinas de nuestra historia de hoy? Para mí, la historia está llena de giros interesantes de la trama y un giro inusual de la trama que no entenderías al principio. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Justo en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.